La tierra de la esperanza. Zacarías capítulo 9, el verso 12. Ahí podemos tener los textos bíblicos en pantalla o las citas bíblicas. Para que tomes nota, yo los felicito por tomar nota porque es excelente. De esa manera podemos en la casa repasar, recordar, estudiar, escudriñar y el Espíritu Santo recordará. Bien, dice Zacarías capítulo 9, verso 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Leámoslo otra vez. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo, ministranos esta mañana en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuántos son prisioneros de esperanza? No somos prisioneros de la tristeza, de la enfermedad, no somos prisioneros de la desesperanza, no somos prisioneros del dolor, de la depresión, no vamos a ser prisioneros del odio, de la amargura, sino que la Biblia dice que los hijos de Dios somos prisioneros de esperanza. Amén. Bueno, yo quiero dejarles con unas imágenes, ahora de un corto video, que póngale mucha atención porque también voy a ilustrar mi mensaje. Más adelante les voy a contar de qué se trata, pero usted hará una lectura del video que vamos a ver. Entonces vamos de una vez y haga la lectura y piense, a ver, ¿cuál es la enseñanza que tenemos hoy? Tasi ko mako bichlog. Kave tak maskakal? Ka bet penichkash. Yang kanstik tung binchuno. Ko tinako boots. Cómo hacer las cosas aun cuando parece que no hay cómo hacerlas. Dios ha puesto promesas, anhelos, deseos, sueños en cada corazón y el propósito de Dios es que esos sueños se hagan realidad.
Tal vez haya enterrado esos sueños por varias razones. Alguna razón, como por ejemplo se dejó llevar por las palabras negativas de la gente que le rodea. Ha pasado demasiado tiempo y piensa que ya no es posible que ese anhelo, ese deseo se haga realidad. Tal vez porque lo intentó y fracasó, o porque sufrió desilusiones, o tal vez porque se volvió conformista. De pronto de joven soñaba con conquistar el mundo, pero llegó un momento en que el conformismo entró. O realmente puede ser porque no está buscando lo que Dios puso en su corazón. Pero mi deseo hoy a través del mensaje es animarlo, para que reavive ese fuego, ¿sí? Quiero animarlo para que vuelva a sentir ese fuego en su corazón. Si no pierde la fe y la esperanza, llegará su momento. Los sueños y anhelos no están por casualidad. Dios se encarga de poner anhelos y sueños en nuestro corazón. Y el propósito de Dios es que nosotros trabajemos, que tengamos fe para conquistar eso que nosotros anhelamos. Si Él pretende que eso se haga realidad. Pero es necesario que tenga la actitud de fe. Dígase, ya vendrá mi tiempo, ya vendrá mi momento, como dice popularmente la gente, ya vendrá mi cuarto de hora. Pues sabe que la Biblia dice la palabra de Dios que cada persona, no importa su educación, no importa sus habilidades, no importa las condiciones de vida, su historia, dice la palabra que tiempo y ocasión y oportunidad hay para cada persona. ¿Sí? Hay un tiempo de Dios para ti. ¿Cuántos creen eso? Hay un tiempo de Dios, un tiempo de oportunidad para ti. Tal vez haya esperado un ascenso en su trabajo por mucho tiempo y tal vez has visto cómo le han dado el ascenso a otras personas, pero tú no lo has podido lograr, no lo has tenido. Y eso puede ser causa de frustración. Pero yo te digo hoy que te hables a ti mismo, que te des esa palabra de esperanza y creas, ya vendrá ese momento, ya vendrá el tiempo de Dios para mí. Amén, y yo lo voy a creer. Tal vez esté anhelando casarse, si es soltero. Y acá estamos hablando todas las personas que están ahora en vivo también a través de nuestro canal de YouTube. Por eso yo hablo en general también, ¿cierto? Porque nos están escuchando muchas personas. En nuestro canal tenemos 350 personas suscritas a nuestro canal y usted ve que estoy hablando a toda persona con su necesidad, con las necesidades que son tan humanas, con aquellos sueños que son de los seres humanos. Y tal vez para una persona soltera ha estado intentando de corazón casarse, encontrar a la persona adecuada y no lo ha logrado. Entonces yo le digo, adopte esta actitud. En el momento adecuado Dios traerá esa persona a su vida. De eso se trata mi mensaje hoy. Hay que creer que los sueños y anhelos que Dios puso en nosotros se harán realidad si no perdemos la fe, si no perdemos la esperanza. Es clave la fe, es clave la esperanza. Nuestra esperanza es una completa confianza. Mire lo que es la esperanza. Una completa confianza y expectación basadas en la bondad de Dios. Él es bueno y Él quiere cosas buenas para sus hijos. Amén. Y es en ese cuidado providencial que aún en medio de los problemas Dios está con nosotros. Génesis capítulo 26, el versículo 1 al 3 dice en la Nueva Traducción Viviente que un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempo de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra. ¿Vive como extranjero en qué? En esta tierra. Dios le indicó una tierra a Isaac donde vivir y le dijo: yo estaré contigo y te bendeciré. ¿En qué tierra está viviendo? ¿En qué lugar ha construido su casa, su lugar donde vivir? ¿Cuál es esa tierra? ¿Es la tierra de la desesperanza o es la tierra de la esperanza? ¿Es la tierra de la depresión, del estrés, de la ansiedad,
de la desesperación o es la tierra de la fe, es la tierra de la confianza en Dios y de la seguridad en Dios? La tierra donde Dios nos dice que vivamos es la tierra de la esperanza, es el lugar donde sus promesas se harán realidad, es en esa tierra que hay que habitar. Por eso Dios le dijo a Isaac: no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, ¿sí? Porque Egipto representa al mundo, Egipto representa la esclavitud, Egipto representa el lugar donde los sueños mueren. Y Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te digo, la tierra de la fe, de la esperanza, de la confianza, de la seguridad que podemos tener en Dios. Amén. La pregunta es: ¿cuál es su actitud? Nuestra actitud nos dice y nos indica el terreno donde está fundamentada nuestra residencia. Es nuestra actitud. Eche una revisión a sus pensamientos, a sus actitudes. Tal vez lleve mucho tiempo orando por un hijo y está pensando: no creo que cambie nunca. Tal vez diga: he intentado iniciar este negocio, pero nadie me ayuda. No encuentro las circunstancias adecuadas para poder comenzar este negocio, ¿sí? Tal vez diga: he luchado con esta enfermedad, pero cada día me deprimo más. Puede ser esos pensamientos. Como con estas actitudes negativas, entonces hay una evidencia clara de que no estamos en la tierra de la esperanza, sino en la desesperanza, ¿sí? Eso lo indica. Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Y ya les dije qué representa Egipto. Si decidimos hacer nuestra residencia en la tierra de la esperanza, veremos el fruto de confiar en Dios. Es decir, vamos a construir nuestra casa en ese lugar, en esa tierra donde Dios nos dice. Génesis 26, el verso 12, en la misma historia, dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Entonces, ¿qué sucedió? Había una terrible hambre en esa tierra, había una terrible condición, una situación muy difícil, ¿cierto? Pero Dios le dice, contra la lógica humana: no vayas a Egipto. En Egipto era donde había abundancia. La forma de la agricultura en Egipto, como el río regaba esas tierras y había abundancia. Dios le dice: no vayas allá, quédate aquí. Isaac obedece, y cuando uno obedece la palabra de Dios, tiene el respaldo de Dios. ¿Qué sucede? Dice que Isaac sembró y cosechó 100 veces más de lo que había cosechado en tiempos de hambre. Esa es la tierra de la esperanza. Amén. Cuando estamos en las promesas de Dios, entonces cosecharemos abundantes bendiciones. No importa el tiempo, no importa las dificultades, no importa, parece que se demoran las cosas, pero yo seguiré confiando en el Señor. Si con lo que le estoy diciendo se da cuenta que no está en la actitud correcta, que no tiene su domicilio en la tierra que Dios le ha dicho, entonces yo le invito hoy para que recoja sus pertenencias, para que saque sus cosas, para que huya de ese lugar donde los sueños mueren, para que salga de ese lugar y vaya a la tierra de la bendición, amén, a la tierra de la fe, es decir, a estar en la voluntad de Dios, amén. Salga de ese lugar del no se puede, no es que no puedo, ¿sí? Salga del lugar donde los sueños mueren, huya de la tierra de la autocompasión. La autocompasión es: pobrecito yo, es que a mí es que me pasa, a mí me roban, a mí me hacen daño, a mí me acusan, a mí siempre me rechazan, yo siempre es el que tengo la culpa de las demás cosas. Esa es la autocompasión. Huye de esa tierra, porque eso deprime a las personas y no las ayuda a salir adelante, sino al contrario, las mantiene ahí. Aléjese de esos vecindarios y no transite más por esos callejones sin salida de los pensamientos negativos, porque eso no es de fe. Múdese a la tierra donde todo es posible, porque Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen esa palabra? Al que cree, todo le es posible. Y vuelvo al versículo con el que comenzamos: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza.
Refúgiese en la tierra que Dios le dice, la tierra de la fe. Esa fe es como un castillo de roca sólida donde no lo puede alcanzar nada, ni el enemigo no te puede tocar en ese lugar. Allí estás protegido, eso es lo que significa la fortaleza. Huye a esa fortaleza, porque tú eres mujer, hombre, prisionero de esperanza. Y les cuento que Gladys Herrera es una mujer de nuestra iglesia y ella fue diagnosticada con cáncer, un cáncer de cuello uterino, un cáncer terminal. Y estando en esa condición, ella conoce la palabra de Dios. Y cuando está en todo el tratamiento médico de quimioterapia, radioterapia, está hospitalizada, ella se aferra a la palabra de Dios. Ella cree la palabra del Señor. Y ella empieza a orar. Ella establece su casa en la tierra de la esperanza. Ella toma su Biblia y ella comienza a orar con fe en el Señor. Y Dios la levantó. Dios la restauró. Hoy hace más de 15 años que ella tuvo este cáncer y el domingo me decía, pastor, estoy totalmente sana. Amén. Porque en la tierra de la esperanza todo es posible. Porque no hay nada de lo que el hombre pueda decir. Uno es el informe humano, uno es el informe de la ciencia, uno es el informe de las personas, pero yo voy a creer el informe de Dios. Amén. ¿Cuántos creen el informe de Dios? Alabado sea Dios. Ella decidió dejar de ser una prisionera de la enfermedad para ser una prisionera de esperanza. Puede que tenga muchas razones para darse por vencido en cuanto a sus sueños y anhelos. Puede que haya sufrido decepciones. Las decepciones son, por lo general, la circunstancia por la cual más las personas nos damos por vencidas, ¿sí? Porque el ser humano está necesitado de amor desde el vientre de la madre. El ser humano está necesitado de afecto. Entonces las decepciones son un golpe muy duro contra la autoestima, contra las personas. Y esa puede que haya sufrido decepciones, ¿sí? Y que tenga muchas razones. Tal vez eso que tanto anhela no se dio conforme a su cronograma, pero Dios no llega tarde. Recordemos a Lázaro, cuando se le dio la noticia al Señor de que Lázaro estaba enfermo. Dice la Biblia que el Señor se quedó otros días allá en ese lugar, y cuando el Señor desciende va para ir donde su amigo Lázaro, Lázaro había muerto. 4 días hacía que Lázaro estaba muerto, y entonces María le dicen al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y a veces nosotros creemos que Dios se tarda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años han pasado con esta situación? Y Dios no ha hecho nada, y pasa el tiempo, las cosas no cambian, parece que empeoran. Pues la situación de Lázaro empeoró, porque cuando le hablaron al Señor, le dijeron al Señor, él estaba enfermo, pero luego después se murió, la situación se empeoró. Pero cuando Jesús viene, sucede algo más grande que una sanidad. Siempre que algo se demore, Dios tiene planes mejores que los nuestros. Amén. Sucedió algo más poderoso. El milagro fue más grande porque la resurrección es más poderosa que una sanidad. Y yo me imagino a Lázaro. Lázaro muere, va al cielo, se encuentra con Abraham, con Moisés, con Isaías, con los profetas allá, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y todos ellos anhelaban ver a Jesús, la manifestación del Cristo, del Mesías. Ellos querían verlo, pero murieron sin verlo. Isaías lo profetizó. Entonces llega Lázaro, que ha muerto. Y Lázaro había comido con el Mesías, había cenado con él, había compartido, porque Lázaro, Marta y María, que eran hermanos, eran muy amigos de Jesús, y Jesús con frecuencia se quedaba en su casa, comía, lo invitaban a cenar. Y entonces todos están reunidos allí, Moisés, Isaías, Lázaro, cuéntanos.
¿Qué compartiste con el Mesías? Y Lázaro estaba feliz diciéndole, sí, miren, lo invitábamos a cenar a nuestra casa, compartíamos con él, con el Salvador, con el Mesías, y todos estaban ahí. Pero de pronto Lázaro escucha la voz de Jesús, y entonces Lázaro le dice, un momento, tengo que irme porque él me está llamando. Y es la voz de Jesús que le dice, Lázaro, ven fuera. Amén. Y entonces Lázaro viene de donde está, entra su espíritu en su cuerpo, se levanta, remueven la piedra de la tumba y Lázaro sale de aquel lugar, porque Dios jamás llega tarde. Amén. Dios siempre está para obrar su gloria, sus milagros, su poder. Recordamos también nosotros, por ejemplo, según el cronograma humano, Abraham y Sara ya no debían tener hijos. Tenían 100 años, Sara 90 años. A Sara le había llegado la menopausia hacía mucho tiempo. No, según el cronograma humano, no era tiempo de tener hijos, pero las cosas que Dios hace cuando nosotros tenemos fe, cuando no perdemos la esperanza, se harán realidad nuestros anhelos, nuestros sueños. Y así fue con Abraham y así fue con Sara. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, verso 18, dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. En la tierra de la esperanza enfrentamos dificultades, pero estamos en nuestro terreno y por eso saldremos triunfante. Estando Isaac en la tierra que Dios le dijo, tuvo problemas y dificultades. Vea, dice el verso Génesis 26, verso 14, dice, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganados, siervos, y los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fueran de la región, o sea, lo echaron, váyase. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Entonces vendrán los pensamientos negativos, ¿sí? Vendrán las dificultades. Isaac estaba en la tierra de la esperanza, pero tenía problemas, lo echaron de su tierra. Le tenían envidia porque estaba prosperando, porque estaba siendo bendecido, ¿sí? Y yo te digo que estando en la tierra de la esperanza, estando aferrado a la palabra de Dios, en la oración, en tu iglesia, consagrado al Señor, eso no indica que no vendrán dificultades, pero sí indica que tú saldrás de pie en medio de los problemas, tú saldrás victorioso porque estás aferrado al Señor. Y vienen los pensamientos negativos que dicen, nunca saldrá de deudas, nunca podrá comprar la casa de sus sueños, usted nunca será feliz. Pero enfrente esos pensamientos con esperanza, diga lo que Dios dice, el camino del justo es como la luz de la aurora. Es decir, la Biblia dice que el camino del justo va es aumentando su luz, no va oscureciendo, sino va en aumento, y eso es lo que yo creo para mi vida. ¿Cuántos creen eso? Amén, eso es lo que creemos. Diga, yo me deleito en el Señor. Yo me deleito en el Señor y Él me va a conceder los anhelos de mi corazón, porque eso dice el Salmo 37. Alabe al Señor y diga, Padre, gracias porque tiene cosas buenas para mi futuro. No permita que el rechazo de hace 10, 30 años o 5 años se perpetúe, ese dolor, esa tristeza, ese duelo, y lleve su vida a una improductividad, a una tristeza. Ese no es el plan del Señor. Vea que en el versículo 27 de Génesis 26 dice, ¿por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, le respondieron. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Entonces, ¿qué sucedió? Después de que lo echaron, después de que lo rechazaron, después vienen a Isaac y le dicen, hemos visto que el Señor está contigo. La Biblia dice en el Salmo 23 que Dios nos prepara banquete en presencia de nuestros enemigos. Es decir, Dios nos prepara mesa de bendición y los que nos han hecho daño lo podrán ver. Pero no porque tú les guardes odio ni porque tú te vengues de ellos, sino porque tú los perdonas y porque tú buscas al Señor y estás en la tierra de la esperanza. Dios le va a mostrar a los que te quieren hacer daño y a
los que te quieren ver mal que Él está contigo, que Él te bendice, que Él te prospera, que Él te ama. Amén. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos se emocionan por eso? Amén. Yo les cuento que antes de fundar Misión Rema, pasé por una situación de decepciones, muchas situaciones difíciles en el campo laboral. Yo crecí en una iglesia, en la misión donde conocí al Señor desde niño, sirviendo al Señor allí. Esa iglesia, ellos, mi familia, porque crecí con ellos, porque mi familia no recibió el Evangelio, algunos de mi familia, pero otros rechazaron el Evangelio. Así que mi familia eran ellos, ¿sí? Y sucedieron cosas, yo tuve que salir de la iglesia y fue una situación bastante dolorosa, pero Dios tenía un propósito. Atravesé situaciones en el campo laboral también después de eso, difíciles, también en el campo sentimental. Fueron varias cosas que vinieron, más o menos 2007, 2008, fueron años de prueba, años difíciles, años en que salí a ese lugar de prueba, pero yo estaba en mi corazón en la tierra de la esperanza, estaba aferrado a las promesas de Dios. Dios me había puesto en mi corazón, por eso te digo, mira, los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, la voluntad de Dios es que se hagan realidad. Dios había puesto en mi corazón hace años fundar una iglesia, fundar Misión Rema. Estaba aquí, estaba acá. Habían pasado los años, se había orado por eso. Yo le digo, mira, después de ese tiempo difícil que pasé, yo estaba aferrado a la esperanza. Y yo le decía, gracias, Señor, cuando estaba en esa situación difícil, cuando estaba así porque tuve que renunciar al trabajo donde estaba, en una situación difícil, yo le decía, gracias, Señor, por la iglesia, por Misión Rema que voy a fundar. No había sido fundada y yo le decía, gracias, Señor, gracias por ese trabajo que tú me das, donde voy a tener ingresos financieros y libertad de tiempo para fundar la iglesia. Así es, Dios me da, después de que pasa todo ese tiempo difícil, Dios me da un buen trabajo con buenos ingresos y que disfrutaba de tiempo libre, es decir, podía adelantar mi trabajo dedicado y luego yo tenía 3 días a la semana para dedicarme y me dediqué a fundar la iglesia. Ahí comencé Misión Rema con ese tiempo libre que Dios me dio y luego conocí a quien es mi esposa hoy, me casé y el día que nos casamos Dios nos regaló la casa de nuestros sueños. Es decir, después de ese tiempo, lo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque he experimentado lo que es estar en la fe, en la tierra de la esperanza, aun cuando parece que los sueños mueren, aun cuando parece que nada es posible, que no podemos alcanzar lo que anhelamos, sí es posible cuando tenemos fe y cuando creemos, amén. Es posible. Entonces nosotros tenemos es que creer. Yo me aferré a la fe. Hay una película de Mel Gibson titulada Apocalipto que se estrenó en diciembre de 2006. En ella se muestra la cultura maya de México y Centroamérica alrededor del año 1511. Y ahí está, para lo que tengan en cuenta la imagen que vieron al comienzo, en medio de la película muestra cómo en medio de una cacería en el bosque tropical mesoamericano, Garra Jaguar, que es un joven indígena, y su padre Cielo Pedernal y sus compañeros de tribu encuentran un grupo de otra tribu abrumada por el miedo, ha sido devastada. El líder de la tribu les dice, es que nuestro lugar fue arrasado y vamos en busca de un lugar donde vivir, y estaban llenos de miedo. Garra Jaguar, que es el joven indígena que los ve y nota en ellos el miedo, nota en ellos el temor, nota en ellos la angustia, la desesperanza, nota en ellos un miedo terrible que infecta, y él queda también infectado por ese miedo. Así que él regresa, cazan, intercambian alimentos y las personas siguen su camino y ellos se van a su lugar
a su tribu y llegan, pero él está impactado, él está lleno de miedo por lo que vio. Entonces, cielo pedernal, su padre le dice: hijo, yo no te crié para que tengas miedo, no dejes que el miedo te contamine. Esas personas estaban infectadas de miedo y le dice a su hijo: no traigas el miedo a tu tribu. Y después, al otro día, entonces viene una tribu asesina, los mayas vienen y los toman a ellos, matan a cielo pedernal y a otras personas de la tribu y llevan cautivo a Garra Jaguar. Va cautivo juntamente con otros compañeros de su tribu, pero él hace algo. Antes de ir cautivo, hay un hueco como una cisterna profunda y allá logra meter a su esposa, a su joven esposa y a su hijo. Y pelea, pero él es atrapado y la joven queda escondida en ese hueco, tapa la boca de su niño para que los enemigos no escuchen el llanto del niño, que es un niño como de 4 años. Y entonces todos se van, matan a uno, se van, los llevan cautivos y se los llevan al centro de la civilización maya, ¿sí? Y en ese lugar hacen sacrificios humanos a sus dioses, esos ritos paganos. Allí los llevan, a las mujeres las venden como esclavas y a los hombres los llevan a la cúspide de una pirámide y allí empiezan a sacrificarlos a sus dioses en esos ritos. Algo sucede ahí, un eclipse de sol y ellos son librados, pero luego tienen hay una costumbre que tienen, son llevados para que escapen, pero les dicen pueden irse, pero es como una forma de cacería. Sueltan a varios hombres y luego van a cazarlos con flechas y con lanzas y con otras formas agresivas para alcanzarlos y matarlos. Entonces, ahí mueren los demás, pero Garra Jaguar logra escapar y logra adentrarse en el bosque, ¿sí? Cuando entra en el bosque, entonces sus verdugos, sus perseguidores, de una vez son 8 hombres, van detrás de él al bosque también a perseguirlo. Y llega un momento, él huyendo, él va herido por una flecha, y llega un momento en que llegan a una cascada terrible, grandísima caída de agua, y él tiene que tomar una decisión: o salto o me alcanzan mis perseguidores y me van a matar. Entonces él toma la decisión valiente y se lanza. Cuando los otros vienen detrás, entonces luego él sale de ese lugar y les grita lejos del alcance de las flechas, y mira lo que les dice: soy Garra Jaguar, hijo de cielo pedernal, mi padre cazó en este bosque antes que yo, mi nombre es Garra de Jaguar, soy cazador, este es mi bosque y mis hijos cazarán en él con sus hijos después de que yo muera. Hace esa declaración fuera del alcance de las flechas, tras haberse lanzado por la cascada, desafía a los guerreros para que, si tienen valor, entren al bosque y le den caza o él los case a ellos. Los perseguidores aceptan el reto y se lanzan también. Y luego él tiene en ese momento el miedo porque los perseguidores se lanzan y él cree que no. Entonces él empieza a correr, pero él está en su terreno. Él ha entrado ya a su bosque. Él ha entrado ya al lugar de sus antepasados, de sus padres. Y entonces se siente más seguro en ese lugar. Así sean 8 los que los persiguen, pero él se siente seguro. Y allí empieza, la mayoría de los perseguidores, incluyendo los más violentos, son derrotados uno por trampas tendidas por Garra Jaguar. Tiene la ventaja de que está en su tierra y con la esperanza de volver a ver a su esposa y a su hijo para ponerlos a salvo, para sacarlos del pozo, porque a ese pozo, cuando llueve, se llena de agua y allí se ahogarían, y la esposa estaba para dar a luz. Y estaba con su niño de 4 años allí. Entonces, él tenía 2 cosas a su favor. Tenía que estaba en su terreno, amén, y que
tenía la esperanza de ir a sacar a su esposa, de vencer a sus enemigos, ir a sacar a su esposa y a sus hijos de esa cisterna, salvarlos y tener un nuevo comienzo. Esa era la esperanza, las cosas a favor. Sí, el punto aquí es que no debemos dejarnos contaminar por el miedo. Eso es lo primero que yo quiero aquí. ¿Qué sucede? Él logra vencer a los malos y luego llega a la costa del mar donde ya vienen los españoles. Ahí es donde descubren América los españoles. Mira las barcas, dos perseguidores que habían quedado se quedan hipnotizados mirando los barcos y los europeos que llegan, y él va al hueco. Estaba lloviendo y ya el agua le estaba llegando a la esposa aquí, y ella tenía el niño así alzado, el niño estaba y había dado a luz bajo el agua. Una forma en que las mujeres pueden dar a luz, las mujeres de bajo riesgo pueden dar a luz bajo el agua, y tiene todas unas ventajas. Pues había nacido el bebé, no se le había cortado el ombligo, y es ahí la imagen que vimos al comienzo, ¿sí la recuerdan? Y él llega ahí. Entonces yo quiero decirles es que cuando tenemos esperanza, nada nos detendrá en alcanzar nuestros sueños, amén, en alcanzar lo que anhelamos. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver la salvación de tu familia? ¿Quieres ver la prosperidad de tu negocio, de tu empresa? ¿Quieres ascender en tu trabajo? ¿Quieres verte sano? ¿Qué quieres ver? Si tienes fe, al que tiene fe, todo le es posible. Amén. La fe es poderosa. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 10, el verso 24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero al justo le será dado lo que desean. El Salmo capítulo 31, el verso 24 dice así: que sean fuertes y valientes ustedes los que poseen su esperanza en el Señor, los que ponen su esperanza en Él. Tal vez esté diciendo: nunca voy a mejorar de esta enfermedad, tengo mucho miedo, me van a despedir de mi empleo. Esta incertidumbre y ansiedad me está enfermando, mi matrimonio se viene abajo, no puedo más con esta soledad, esta tristeza por este hijo es una carga muy pesada para mí, esta decepción me está matando. Muchas veces todo comienza por una situación, una decepción que sufrimos, y entonces eso contamina nuestra vida, y ahí en adelante se pierde la fe y se pierde la esperanza, se contamina uno de amargura, de dolor, de tristeza, y piensa que no puede. Pero el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Es decir, si yo pierdo la esperanza, yo desmayaré, pero si yo creo que veré la bondad del Señor, yo no desmayaré, yo veré, yo alcanzaré lo que Dios tiene para mí, amén. Es eso. Si pierde la esperanza en Dios, se perderá la realización de sus sueños, pero si mantiene la esperanza, renovamos nuestra mente y renovamos nuestras fuerzas. Alguien dirá: no, eso es como un discurso de motivación. Yo le estoy leyendo la palabra. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. El Salmo capítulo 62, versículo 5 dice: que todo mi ser espere, con todo mi ser esperé en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Amén. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra que yo creo. Entonces yo te digo hoy, si mantiene la esperanza, sin importar las circunstancias, se dice: no he visto muchos resultados, pero está bien, ya vendrá mi cuarto de hora, ya vendrá mi tiempo, amén. He decidido mudarme a vivir en la tierra de la esperanza. Me vuelvo a la fortaleza porque soy prisionero de esperanza. Me refugio en la tierra que Dios me dice. Si confía en Dios,
Él es un castillo de roca sólida donde el enemigo no te puede alcanzar. Si tú haces eso, yo declaro sobre tu vida que tú alcanzarás tus sueños, que reirás, que llorarás de alegría, porque verás tus sueños hechos realidad, porque nuestro Dios no miente, amén. Sus promesas son verdad. Los que crean esa palabra, denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Póngase de pie, levante sus manos al Señor esta mañana. Empiece a orar, empiece a alabar a Dios. Dígale: Señor, gracias por tanto amor. Señor, gracias por llenarme de fe. Señor, gracias, Padre, porque tú eres mi esperanza. Tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi sanador. No temeré, Señor. Tú me libras de la aflicción. Hoy decido, Señor, hoy decido que llevaré mis cosas, Señor, que me mudaré de la tierra a la desesperanza, que no voy a permitir el estrés, no voy a permitir, Padre, la incredulidad no la voy a permitir en mi corazón. Voy a creer, Señor. Voy a levantar mi habitación, mi residencia, mi domicilio en la tierra donde tú me dices, en la tierra de la fe, en la tierra de la esperanza. Voy a creer, Señor, porque tú no mientes, tú no eres hombre para que mientas. Señor, tú llenarás mi vida de alegría, Padre. Yo, Padre, decido alabarte y empiece a adorar al Señor esta mañana. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando con todo tu corazón?